Bueno, como repaso tenemos de lo anterior del otro día, tenemos como este pequeño fragmento que es representativo del texto que estamos haciendo, luego volvemos al texto, pero aquí tenemos realmente todo lo que tenemos que tratar y por qué. Fijaros, empezamos preguntándonos qué es la justicia, y la justicia es primera parte, ¿no?, del texto. Luego lo volvemos a mirar, hacer cada uno lo suyo, ¿no?, lo que le corresponde. Claro, ¿qué quiere decir con eso? Que cada parte haga lo que le corresponde. ¿Qué parte? ¿De qué estás hablando? ¿De qué partes estás hablando? Hombre, estás hablando de las partes del individuo y de las partes de la ciudad. Entonces, ya sabemos que en el individuo es el alma racional, en la ciudad ideal serán los gobernantes, que serán la parte racional. Deben ser la parte racional. Desde luego en una tiranía no lo son, en una democracia no lo son, ¿me seguís? En una timocracia no lo son, exclusivamente lo son en una monarquía o aristocracia, ¿no? En la parte irascible, ¿no?, que sería el alma irascible en los individuos y que serían los guerreros en la ciudad, ¿vale? ¿Cómo deben de ser? Valientes, ¿vale? Le voy a poner aquí, mirad. Digo por si queréis sacar una fotito, lo que sea. Aquí sería individuo. Bueno, me va a quedar más luminoso esto. Porque esto sería individuo, no me va a caber ni de broma. Individuo. No veo ni yo lo que estoy escribiendo. Individuo. A ver, esto sería el individuo, ¿no? A ver si lo podemos poner a 9. Sí, que cabe. Esto sería el individuo, ¿no? A ver, lo escribimos yo que sé, en violeta. Y esto sería el Estado. ¿Vale? Así lo tenéis más claro. Vamos a checar. Ahí. ¿Lo veis, no? Entonces, da igual lo que sea. La virtud es la misma. Esto sería la virtud que le corresponde a cada parte. ¿Veis? Esto sería la virtud que le corresponde, la virtud correspondiente. ¿Sí? Esto sería la virtud. ¿Veis? Mientras explico a vosotros me doy cuenta de que queda mejor así. Alinear el texto. Bueno, quiero ponerle la virtud, pero quiero ponérselo para abajo. Vosotros escribidlo, porque no sé si voy a ser capaz de encontrar la virtud. Sí, lo achico y ya está. La virtud correspondiente, da igual que sea la virtud del individuo como la virtud del Estado. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para explicar esto? Porque tú le das esto a una persona que no sabe nada de Platón y no va a saber lo del alma racional, lo del alma irascible, lo de la concupiscible, no va a saber lo de los gobernantes, los guerreros, los trabajadores, que hay 3 clases sociales, por qué vas a la clase social, etcétera. Necesitamos explicar la antropología, que es dualista, que es prioridad del alma, las funciones del alma, funciones y jerarquía. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Mirar, funciones y jerarquía. Para no olvidarnos, ¿vale? Y estoy en mayúscula, ¿no? Y jerarquía. En la ética vamos a tener que definir qué es un intelectualismo moral, las virtudes de cada alma y la justicia como virtud superior, que es con una armonía, ¿no? Y en la ética, en la política, que pasamos por ahí, la división tripartita de las clases, la función, la virtud que le corresponde y la forma de gobierno. Y eso es lo que tendríamos así como en pequeño. Bien, si ahora nos vamos al texto en sí, yo diría que habría que hacerlo de la siguiente manera. ¿Puedo dejar de compartir esto e irme al texto? Para hacer
el esquema de cómo comentarlo y de paso repasar todo. ¿Puedo irme o estáis mirando? ¿Me voy? Vale. Entonces me voy al texto. Ay, que no lo veo. A ver ahora si lo encuentro. Porque no lo encuentro entre las opciones. Está el Office, Chrome. A ver, ¿dónde llevo? No. Ahí. Aquí. Ya veis el texto, ¿no? ¿Estáis viendo el texto? ¿Sí? Bueno, lo voy a tener que achicar porque voy a abrir el Fresh Paint. No sé si me va a dejar compartir el Fresh Paint. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ustedes tienen el texto por ahí? No. Entonces, esperad un momentito porque lo que voy a hacer es subiroslo al aula virtual para que lo podáis tener. Lo abrís en vuestro ordenador, ¿vale? Y al abrirlo en vuestro ordenador, yo puedo trabajar con la tableta, porque acordaros que esto es distinto a cuando trabajo con aquí, foro de novas. Esto es distinto a cuando trabajo con el YouTube, perdón. Estaba pensando en esto. ¿Qué foros? Vale. Vale, os lo voy a subir aquí. Mirar como, bueno, no, creo que no estoy compartiendo esta pantalla. Se llama Platón, texto símil hombre estado, ¿vale? Y ya lo vais a tener en Word para poder modificarlo. No lo quise subir por si queríamos hacer alguna modificación más o algo así, pero es igual, si hacemos alguna modificación lo vuelvo a subir y ya está, vale. Ya lo tenéis subido al aula virtual, podéis entrar en aula virtual y bajaros el texto. Se llama eso, Platón, en el último, donde tenemos al final de todo el aula virtual, donde está repaso a Bau o algo así se llama. Sí, se llama repaso a Bau, creo. Repaso a Bau. Es lo último de todo. O sea que bajar todo, 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 todo. Es el último texto que os subí. Entonces ahora yo en una pantalla abro el repaso a Bau, el texto de Platón. Y en la otra voy a compartir.
Vale. Ahora estáis viendo, decidme porque esto no lo tengo muy claro cuando lo hago, ¿eh? ¿Estáis viendo las cosas de la pantallita mágica? ¿Sí? Vale. Que esto no siempre me funciona. Bien. Entonces, decidme cuando tengáis abierto el texto. Esperad que voy a sacar de aquí. Me tiene media matada la alergia. Y empezamos a mirarlo. Y vais a ver cómo vamos a hacer. Por primera vez vamos a darle vuelta a un texto. No vamos a empezar por el principio, que es lo que estamos haciendo siempre, empezar por la primera parte, la segunda, la tercera, sino que vamos a señalizar que vamos a empezar por la primera, por la tercera, ¿vale? Si queréis, para que sea más fácil, yo lo haría directamente empezar por la tercera, pero para que sea más fácil, vamos a hacerlo por orden y después yo le voy a dar la indicación que quiero empezar por la tercera, ¿vale? Si nos vamos a cómo empieza, recordad que nosotros tenemos muy claro, porque lo tenemos muy claro, porque arriba de todo tenemos la pregunta, y la pregunta es antropología y política en Platón, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la justicia y la polis y la comparación hombre y Estado, ¿no? Entonces empezaba diciendo la primera parte, la definición de justicia. Esa era la primera parte del texto. Vamos a decir que el texto está dividido en tres partes, ¿vale? Entonces la primera parte... Ay, espera, que estoy fuera de onda. La primera parte lo que tenemos es la definición de justicia. ¿Vale? Ahí tenemos la definición de justicia. Y yo creo que no hace falta ponerla porque está ahí, ¿no? O sea, hacer cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y del modo adecuado. Punto. Yo no la pondría porque la tengo en el texto y no me hace falta ahí ningún esquema. En la segunda, veis que dejo un huequito por si necesito poner algo. ¿Qué teníamos? Justicia en el Estado, política, eso era el tema de la segunda parte. Estoy leyendo el recuadrito. Vamos a tener que hablar de cada una de las tres clases, que tendrá la virtud que le corresponde, y si están las tres, entonces vamos a tener la justicia y vamos a tener que hablar de las formas de gobierno. A ver, ¿por qué puse esto? Porque empieza hablando de que lo que tiene que ver el Estado, justicia, o sea, lo que tiene que ver la justicia con el Estado, me dice que luego de haber hablado de la moderación, la valentía y la sabiduría, ¿vale? Necesito saber qué pasa con la justicia, ¿no? Justicia. Mira, voy a borrar aquí. ¿Qué pasa con la justicia en el Estado? ¿Qué pasa con la justicia en el Estado? Luego de que hemos hablado de las tres que sabemos, de las tres, ¿ves que ya no las pongo? Ustedes si necesitan ponerlas, las ponen. La moderación, la valentía y la sabiduría. Bueno, quizás sea posible, quizás sea mejor que las pongamos. Ahora vais a ver por qué. Las ponemos en el orden, moderación, y las voy a poner así. No, las voy a poner así. Ya vais a ver por qué. Es por un tema de ahorro, ¿eh? Moderación, valentía, estoy siguiendo tal cual las palabras, y sabiduría. Vale, y me dice al final que si tengo estas tres, voy a tener la justicia. ¿Estas tres qué? Estas tres... Ay, espera, quiero ponerme de lado y no sé cómo ponerme de lado en la tableta.
Bueno, estas tres virtudes. Ay, qué mal que escribo, por el amor de Dios. En la tableta esta no se escribe. A ver, ¿qué pasa? Ya, basta. Virtudes. ¿Vale? Son virtudes y la justicia también es una virtud. La virtud de cuando tenemos armonía, porque esto lo sabemos por los apuntes, entre estas tres partes, porque ahora nos vamos a extender sobre eso, pero nosotros ya tenemos la idea, entonces no hace falta. Volvemos al negro y seguimos con el texto. Y entonces, en la tercera parte, ojo ahí que tenemos el tema del texto. Y el tema del texto es comparación del hombre y el Estado, ¿no? Que se aplica a lo anterior en las funciones del alma y del hombre, ¿no? Se aplica a lo anterior. Vale, ya sabemos que vamos a tener la misma aplicación, o sea, equivalente a todo esto. Vamos a tener la equivalencia. Moderación, valentía, sabiduría, tenemos justicia. Y teníamos una subdivisión, porque dice, ¿os acordáis que teníamos la subdivisión, si tenéis abierto el texto, de antropo y ética? Decimos que un hombre justo no diferirá de un estado justo, porque son similares. Entonces, primero nos habla de lo que es un hombre justo y nos dice que son similares y por eso no van a diferir de lo que es un estado justo, ¿no? Y que por lo tanto, yo sabéis que pongo por lo tanto así por la lógica, esto es una movida mía, ¿vale? Por lo tanto, estimaremos que el individuo que cuente en su alma con estos tres géneros, el individuo, dejadme agarrar el lápiz, no, alma del individuo que tenga los tres, ya sabemos qué tres son, ¿no? Estos tres de aquí, ¿vale? Estas tres, ¿sí? Que tenga esas tres, ¿qué va a tener? Va a tener la cuarta. Y esta es la cuarta, ¿no? Bien. Va a tener la cuarta. Y entonces esto te hace hablar de la ética. Esto te hace hablar de la antropología. Y esto te hace hablar de la política. Lo veis, ¿no? Si ahora nos vamos a los colores, tenemos la cuarta, los tres, ¿vale? Y ahora vamos a señalar la parte teórica de la que tenemos que hablar, que es, tenemos que hablar de antropo, de ética y de política. ¿Vale? Al hablar de antropo, ¿qué vamos a tener que hablar? Lo que decíamos, lo que tenemos ahí. Vamos a tener que hablar de dualismo, las tres partes del alma,
funciones y jerarquía, ¿vale? Si queremos podemos hablar del carro alado, nos da tiempo, pero no explicarlo, aplicarlo. Ojo, aplicarlo. Y ya está. En la ética, intelectualismo moral, virtudes, cada parte, 3 más la cuarta, ¿vale? Donde la cuarta, aquí está, esperar que no encuentro, la definición la tenemos aquí, no hay problema, ¿lo veis, no? Que la definición la tenemos aquí. Y en política vamos a tener que hablar de... ahora me falta una cosa, ¿eh? En política vamos a tener que hablar de los tipos de gobierno, que es una filosofía con orientación política, y contra el convencionalismo sofista, ¿vale? Y aquí, ¿qué vamos a decir? Que república, ¿qué busca? Una sociedad ideal donde la justicia, ¿no?, sea la que ordene, ¿no?, la polis, ¿vale? La justicia precisamente sea la que ordene. Por eso se llama la república o de la justicia. Ahora, ¿cuál es el tema del texto? Este es el tema. Entonces, yo primero voy a hablar de esto, primero hablo de esto, 1, ¿lo veis, no? No, esto es una porquería. Mejor algo limpito. 1, de 1 me salto a 2 y doy la definición de la justicia. De 2 me salto a 3, a la antropología. De 3 me salto a 4 y hablo de la ética. Y termino con la política. Miradlo. Mirad cómo el hilo conductor es muchísimo mejor de un comentario así toda la vida, que siguiendo el hilo, o sea, te está diciendo que tú tienes una madurez filosófica y una madurez intelectual que no tienes si sigues el orden del texto. Estás volteando el texto, estás dando toda la vuelta. Preguntadme algo si queréis. Y lo que hacemos, si queréis ahora, es empezar a desarrollarlo. Lo que vais a tener que hacer es o sacar una captura de pantalla de esto, precisamente, porque yo voy a tener que quitarlo de pantalla. O una foto para poder mirarlo y tenerlo presente, porque yo sí lo voy a poder tener presente en mi segunda pantalla, pero vosotras no. ¿Vale? Y yo lo voy a poder seguir, pero a vosotros os la voy a tener que quitar por una peculiaridad que tengo con esta app.
y entonces empiezo a hacer, digamos, como un hilo. No voy a hacer todo el comentario, pero digamos que hago como el esqueleto del comentario para que vean cómo sería que lo haría, ¿no? Dándole la vuelta. ¿Me entendéis? ¿Sí? Dándole la vuelta. Sacarle una foto o sacarle una captura de pantalla. Tengo que ir a ver una cosa, que tocar un timbre, tengo que ver una cosa. Es un segundo nada más, es bajar un piso y subir. Y eso, os quedáis o con la captura de pantalla que podáis trabajar, o os quedáis con la foto para irme siguiendo cuando yo voy a empezar a teclar en Word, y no voy a desarrollar todo, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Hacer este comentario de texto lleva pues tranquilamente unos 40 y pico de minutos. No vamos a estar haciendo eso. Eso está claro. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer como, digamos, el esqueleto y lo que sería la explicación. Imaginaros, si yo digo que la mejor forma de gobierno es la monarquía, no explico lo que es la monarquía. ¿Entendéis? Eso ya va en los apuntes, ¿no? Haced eso y vengo en un momentito. Ya está, era un segundito. ¿Sacasteis la foto? A ver, me estáis pasmadas. Ay, habladme algo, por favor. O Yo preguntad. lo copié a mano. Dime, Sara. Nada, que yo lo copié a mano, o sea, que Vale. no. O decidme si hay algo que no entendéis, por qué yo quiero hacer estos saltos. Son saltos, pero tienen un hilo conductor. O sea, yo estoy creando un hilo conductor. En vez de dejarme ir por el texto, estoy creando yo una nueva narrativa, ¿no? Porque creo que es mejor. Creo que es mejor esta nueva narrativa para explicar el texto que la narrativa que se me presenta sin más, porque no queda otro remedio a la hora de cortar el texto. La persona que me cortó el texto, que en este caso fui yo, pues no le quedó más remedio que cortarlo de esta manera, porque así es como viene presente en la República, ¿no? Entonces tiene que hacerlo de esta manera. No puede estar barajando cosas ahí. Eso no tiene sentido. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es dejar de compartir y yo me quedo con eso, pero abro un nuevo esperar, lo que voy a hacer es voy a copiar el nombre del texto. Es este, para que esté ubicado. Y el tema es Platón, antropología y política. Esperar, que tengo que sacar la tableta de aquí de en medio. Entonces, siguiendo el orden del texto, a ver si pudiese compartir las dos cosas al mismo tiempo. Voy a intentar compartir toda la pantalla completa, ¿vale? Y aunque a mí me sea un poquito más difícil de escribir, veréis que cometeré más errores.
Estáis viendo dos Word, uno para... Sí, vale, entonces yo creo que vais a poder mirar mejor esto. Vale, empezamos con lo de siempre, ya sabéis, este texto es de Platón República, no, eso no, no. Lo que podríamos sí decir, por ejemplo, espera que me voy a quitar yo de aquí, que no sé si vosotros me veis, me quito yo de en medio, ¿no? Sí podríamos decir algo parecido, vamos a darle más a esto, para tener más espacio. El tema de este texto de la República o de la Justicia es el de la comparación hombre-estado respecto a lo que la virtud de la justicia es para Platón, filósofo ateniense del siglo V, cuarto, que no veo, ¿sabéis? Cuarto antes de Cristo, alumno y seguidor de Sócrates en su lucha contra el relativismo y convencionalismo sofista. Traca, ya metí ahí cosas, lo visteis, ¿no? Podemos, aparte que si no asfixio, podemos dividir el texto en tres apartados. En el primero nos define la virtud de la justicia. En el segundo nos habla de lo que es la justicia a nivel político. Y en el último nos presenta el tema, lo que considero, lo que señalé como tema, está bien, ¿por qué me da ahí? Señalé como tema central del texto. Es por ello que comenzaré comentando la última parte del fragmento y a partir de ahí explicaré y a partir de ahí llegaré a la organización de un estado ideal, que es lo que Platón presenta en la República. Me voy dejando cosas atrás, pero yo qué sé, ¿no? Estoy buscando. En esta última parte, el autor nos dice que tampoco un hombre justo diferirá de un estado justo en cuanto a la noción de justicia misma. O sea, en cuanto
a la idea de justicia. Pimba, ya le metí que sé que está justicia en sí misma o justicia misma o cualquier cosa que sea misma o en sí misma está hablando de la idea de justicia. En cuanto a la idea de justicia, para poder hablar, para poder explicar, no hablar, de esto tendremos que desarrollar la antropología platónica en primer lugar, donde nos encontraremos con su dualismo. ¿Os acordáis, no? Su dualismo, las tres supremacía del alma, las tres partes del alma, función, jerarquía, etcétera. Vale, no voy a poner todo. A ver, lo recordáis, ¿no? No hace falta que ponga esas cosas, porque eso están los apuntes. ¿Sí? Bien. A partir de aquí, de esto, podemos entender cómo es que nos dice en el siguiente párrafo que nos dice más adelante, nos dice en el último, veis que yo dudo, ¿no? Último párrafo, que estimaremos que el individuo que cuente en su alma con estos tres mismos géneros, en cuanto tenga las mismas afecciones que aquellos, ¿no? Con todo derecho se hace acreedor a los mismos calificativos que se confieren al Estado. Las mismas afecciones serán perdón, las tres virtudes de las que se habla en la segunda parte, que ya comentaré más adelante. Moderación, valentía y sabiduría. Cada parte, cada virtud es la correspondiente a cada parte del alma, ¿no? La ética platónica es un intelectualismo moral, bla, 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 bla. Pum. ¿Visteis, no? ¿Sí? ¿Todo entendido o queréis preguntarme algo? Bien. Veamos entonces cómo pasamos de la ética a la política. Segunda parte del texto, tal y como señalé anteriormente. O sea, le estás diciendo, no me estoy perdiendo, tengo un plan, ¿no? Ya dije, o ya señalé, o ya dejé claro que el tema del texto es la comparación entre hombre
Estado. Por ello, podemos decir que las tres almas del hombre son equivalentes a las tres clases sociales del Estado. Os lo pongo: productores, guerreros, gobernantes. Según la utopía que está planteando Platón en perdón, que no me sale la cursiva, en la República. Recordemos que es una obra, no lo pusimos, de madurez, en las cuales el autor ya presenta sus teorías plenamente desarrolladas. ¿Veis? No importa que me haya olvidado de eso, ¿no? Según la utopía que está planteando Platón en la República, cada parte debe hacer lo que le corresponde si queremos una polis justa. ¿Cómo saber quién debe estar en cada clase y cómo saber qué debe hacer cada clase? ¿No? Las personas que deben constituir cada clase son aquellas que tienen más desarrollada cada parte del alma, cada parte de una de las tres almas. Por ejemplo, a ver, que no deje espacio. Si una persona está más apegada a lo material y por lo tanto tiene más desarrollada el alma concupiscible que las otras dos, debe pertenecer a, me comí algo ahí, pertenecer a la clase de los productores. A ver, una cosa, hay que definir productores, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que debe hacer? La respuesta la tenemos en la ética. Ser moderado, tanto en su vida privada como individuo, como en la vida pública, como clase. Pim pam. El resultado es que cuando cada parte del individuo hace lo que tiene que hacer, tenemos un hombre justo. Y cuando cada clase de la polis hace lo que tiene que hacer, tenemos una polis justa, en la cual, por ejemplo, no sería posible que se condenara a muerte a un hombre como Sócrates. Tracatrá.
Lo visteis, ¿no? Volviendo al tema, bueno, no estoy respetando sangrías ni nada, pero es más que nada para que me quepa aquí, ¿no? ¿Qué clase de polis sería justa? Habría varias distintas que cumplirían el requisito de ser... ¿dónde teníamos la justicia en sí? Ay, aquí me sobra un espacio. ¿Dónde teníamos lo de la idea? Aquí me falta una A. En una cita. Está todo tan pequeñito. Esperar que lo voy a buscar. Idea. Aquí, justicia misma. Habría distintas formas. Estoy buscando que sea igual. De estado justo en cuanto de... Estoy volviendo a repetir. Estado justo. Estoy volviendo a repetir aquí. Que es una cita. En cuanto a la noción de justicia misma, respecto a la última pregunta, la respuesta es no. Platón, como ya mencioné antes, está en contra del convencionalismo sofista. Solo habría una forma de organización política justa, y esa sería la monarquía o aristocracia. Si los mejores fueran varios. Y ahí hay que definir monarquía. Eso ya lo vais a hacer vosotros, ¿no? Si esta degenera, tenemos la democracia, ¿vale? Tenemos la democracia. Terminamos con todo eso y como resumen podemos decir, en resumen, o lo que sea, podemos decir que nos encontramos en este texto con la principal, ahí no me sale la palabra, perdón, preocupación de la filosofía de Platón. Dos puntos, la ético-política, ¿no? Esta preocupación fue la que lo impulsó a crear la teoría de las ideas y la teoría del conocimiento. En los libros 6 y 7, a crear, no, a explicar
En el 6 le ponemos símil de la línea. Símil de la caverna. Para dar unos pilares fuertes a su concepción de una politeia justa. En la cual reinase la armonía punto. Ya está, no da para mucho más esto. Con el tiempo, quiero decir. Si tuviésemos más tiempo, sí, ahí te da para tocar, retocar, retocar, retocar. Y hacer muchas cosas más, porque se puede hablar de muchísimo. Fijaros que aquí en el alma, mirar cómo nos olvidamos, cuando tenemos de las 3 partes del alma, en las 3 partes del alma podemos hablar de, ponerle aquí, acordarse, decir que en mito, carro, alado, decir nada más, decir que racional corresponde a auriga, corresponde, irascible, perdón, corresponde a caballo bueno y concupiscible corresponde a caballo ingobernable o difícil de gobernar. Que provoca la caída en el mundo sensible y la unión del alma, alma con el cuerpo. Ya está, ¿no? A ver, pongo Platón, líneas generales, comentario, texto, símil, analogía, sin acento mejor, en los documentos, hombre, estado, ya está, ya lo guardé. Y sería una cosa así, ¿qué os parece? Lo más completito, sin ser lo más, ¿no? Pero bueno, lo más completito posible. ¿Os acordáis, no? De las funciones de los productores, de los guerreros, de los gobernantes, y no os olvidéis decir, por favor, que aquí siempre os confundís, o decís que para Platón el Estado está compuesto por productores que tienen la virtud de la templanza. Eso no es verdad. Deberían, en el estado ideal, tener eso. No os olvidéis que Platón vivió la tiranía, vivió la democracia, o sea, vivió formas de gobierno, que fue lo que le llevó a él a pensar que teníamos que reflexionar sobre esto y encontrar una buena forma de gobierno, que las cosas no son así. Por eso él se pone a pensar y realmente habla en la República de cómo tendríamos que fundar desde cero una buena forma de organizar la polis. Y él está diciendo cómo debería ser. Y ustedes sistemáticamente dicen que es así. Y no, Platón no está describiendo la realidad. No la está describiendo. Está diciendo cómo debería de ser. Si está describiendo una utopía, no podéis decir que está diciendo que las cosas son así en Atenas. Porque no. Recordad esa parte de la biografía que se menciona y que tiene importancia, porque sabéis que yo no hablo mucho de la biografía de los autores.
que precisamente Platón no se mete en política en Atenas, porque está muy desafecto con la política en Atenas, porque está muy decepcionado, especialmente después de lo que pasó con su maestro, que era un hombre que él realmente admiraba como persona y después tenía una admiración intelectual por él, intelectual y ético-cívica, quiero decir. Él creía que era, por lo que sabemos, el mejor hombre de Atenas, el mejor ciudadano. Y lo condenaron a muerte. Esto es terrible. O sea, qué clase de Estado condena a muerte a su mejor ciudadano? O sea, hoy diríamos, no sé, un Estado fallido, ¿no? O sea, esto hay que tirarlo abajo y montar uno desde cero, nuevo, ¿no? Porque esto es un desastre, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso fue impactante para él, impactante. ¿Bien? A ver, ¿lo entendisteis? A ver, abrid el micrófono y hablad, porque al final estamos como en YouTube. ¿De qué nos sirve estar aquí si no me habláis? No me decís, Marita, pero esto aquí, ¿cómo lo haríamos? O yo qué sé. O soy tan clara que no hay nada que... Esto os lo subo luego, ¿eh? Vale, este de aquí. Ya visteis que le puse el nombre, lo guardé donde estaba. Y veis que lo que hice es eso, porque la otra manera de hacerlo, que era empezar hablando de lo que era la justicia, empezar hablando de la política, después decir esto se basa en su antropología y en su ética. O sea, realmente yo creo que es mucho más difícil hacerlo en el orden en el que aparece, explicándolo, quiero decir, hacerlo bien, bonito, explicándolo en el orden que aparece en el texto, que dándole la vuelta. Si tú, para darle la vuelta, lo único que tienes que hacer es que justificar que le das la vuelta porque eh, la redacción te lo pide, ¿no? Y es mucho más fácil presentar primero los pilares de los que va a surgir esa comparación que mostrar primero el techo y después de ver en qué se asienta el techo, ¿no? No, muestro primero los pilares y después veo en qué termina el techo. Ya está, ¿qué importa? Yo hago lo que quiero, el relato es mío. Narro como yo quiero mientras lo justifique. Y le esté diciendo a la persona que está leyendo es, tengo un plan, fíjate cómo tengo un plan. Primero te digo esto, después te digo lo otro, tal como te dije antes, ahora retomo el tema. Es que son unos detallitos pequeñitos. Tas, tas, tas. Veis que aquí al final me faltó, no sé si os disteis cuenta, pero empecé bien usando citas y al final no utilicé citas de aquí. ¿Veis que faltan citas de aquí, no? Pues hay que usar citas de aquí, porque usé cita de aquí, cita de aquí, cita de aquí. Hay que usar cita de aquí y hay que usar cita de aquí. Y ya está. Acordaros por lo menos de 4 o 5 citas hay que usar, más en un texto como este que es largo. Bien. Si no tenéis así nada más, pues lo dejamos ya.